Hispanos sin miedo, preparen sus corazones para esta crónica atronadoramente devastadora. Esta es la historia de un colapso económico catastróficamente estremecedor, donde Donald Trump, en un arranque de furia descontroladamente desquiciada, enloquece porque China, con una audacia inquebrantablemente imparable, corta los lazos con ASML y TSMC, hunde las acciones tecnológicas en una caída libre devastadoramente implacable y sacude a los latinos que sostienen la economía de Estados Unidos con su sudor y orgullo. En 2025, China, según posts virales en X, lanzó una ofensiva tecnológica colosalmente audaz, invirtiendo $75.000 millones en su industria de semiconductores, desarrollando chips de 5 nanómetros que desafían a Occidente, y cortando relaciones con ASML y TSMC, según Reuters, provocando una caída del 27% en los ingresos de ASML y un colapso bursátil que hizo temblar al S&P 500 con una pérdida de 700 puntos en un solo día. Trump, en su pánico desmedido, impone aranceles del 50% a productos chinos, según Moody's, pero China responde con represalias que encarecen smartphones, autos y alimentos, golpeando directamente a los 62 millones de latinos en Estados Unidos, que enfrentan una inflación desgarradoramente cruel y un costo de vida que aplasta sus sueños. China conectó su yuan digital a sistemas de pago en 10 países de la ASEAN y 6 de Medio Oriente, según X, permitiendo que casi el 40% del comercio mundial evite la red SWIFT liderada por Estados Unidos, un golpe mortal al dólar que Trump jura defender. Pero nosotros, los latinos, con el orgullo inextinguible ardiendo en nuestras venas, resistimos, luchamos, proclamamos. No tenemos miedo. Desde los barrios vibrantes de Los Ángeles hasta las comunidades resilientes de Miami, desde las calles de Houston hasta los talleres de Chicago, los latinos alzamos nuestra voz. Somos imparables, y nuestra fuerza desafía la traición de Trump y el caos que ha desatado. Trump enloquece, y los latinos pagan el precio. En su furia ciega y desmedida, Trump traiciona a los latinos con políticas económicas catastróficamente desastrosas, mientras China redefine el mundo tecnológico y financiero con una audacia que humilla a Estados Unidos. En 2022, el comercio entre China y la ASEAN alcanzó $975.000 millones, un aumento del 120% desde 2013, según datos verificados, consolidando a la ASEAN como el principal socio comercial de China. Con el yuan digital circulando en ASEAN y Medio Oriente, el dólar se tambalea, las acciones de Apple y Nvidia colapsan, y los latinos enfrentan un aumento devastador en los precios de smartphones, laptops y autos, según Reuters. China, con su empresa Secar en Shenzhen, desarrolló tecnología de litografía ADV capaz de fabricar chips de 7 nanómetros, según datos, desafiando a ASML, cuya cancelación de $15.000 millones en equipos congelados en China desató una crisis en Europa. SMIC, controlando el 20% del mercado global de chips, lidera el Valle del Dragón, mientras Trump, en su rabia, impone aranceles que provocan represalias chinas, encareciendo productos esenciales para los latinos, según Moody's. En California, los latinos no pueden comprar smartphones ni autos nuevos porque los precios se han disparado. En Texas, talleres automotrices cierran por la escasez de chips chinos. En Miami, negocios latinos colapsan por la inflación. En Chicago, el costo de vida aplasta a las comunidades latinas. Según X, un post viral mostró a latinos en Los Ángeles protestando: Trump nos traiciona, pero nuestro orgullo no se apaga. Trump promete America First, pero entrega América humillada, con mercados en caos, el desempleo rural en aumento y Wall Street en pánico, según Reuters. Esto no es liderazgo. Es traición. Una guerra tecnológica donde los latinos están en la línea de fuego, enfrentando la furia de Trump y las consecuencias de su fracaso. ¿Por qué teme Trump a la fuerza de los latinos? Porque somos el corazón de América, porque nuestro orgullo inextinguible desafía su odio con una resiliencia que no puede soportar. Los latinos, el 40% de los trabajadores en tecnología, automotriz y manufactura, según el Departamento de Trabajo, contribuyen con miles de millones en impuestos que sostienen la economía. Pero Trump, en su furia descontrolada, ignora su valor, mientras China, con $75.000 millones invertidos y 50.000 ingenieros contratados, según datos, domina la industria de semiconductores, fabricando chips de 5 nanómetros que superan a TSMC y ASML. En X, un vídeo mostró a latinos en Miami exigiendo justicia.
Los latinos sostenemos América, y Trump nos abandona. Los aranceles de Trump, del 50%, provocan represalias chinas que encarecen el 60% de los minerales raros, según datos esenciales para smartphones, autos y laptops, golpeando a los latinos que ya no pueden pagar estos productos. En California, los latinos enfrentan un aumento del 20% en los precios de la tecnología. En Texas, la escasez de chips cierra fábricas. En Miami, los negocios latinos quiebran. En Chicago, el costo de vida se dispara. Trump, enloquecido porque China corta a ASML y TSMC, ataca con aranceles, pero solo hunde a los latinos en la miseria, mientras China vende bonos americanos, colapsa a Apple y Nvidia, y fortalece a BRICS, según Reuters. Nosotros, los latinos, no nos rendiremos, somos más fuertes que su rabia. La economía estadounidense depende de los latinos, pero Trump, en su furia, los ignora, mientras China construye un nuevo orden mundial. China controla el 60% de los minerales raros, según datos, y su decisión de cortar a ASML y TSMC desató una crisis que hundió las acciones tecnológicas en una caída libre devastadora. ASML perdió el 27% de sus ingresos, según Reuters, y TSMC enfrenta una crisis por la dependencia de China. Los latinos, que trabajan en fábricas, talleres y tiendas, enfrentan el impacto directo. En California, los precios de los smartphones subieron un 20%. En Texas, los autos son inalcanzables. En Miami, los negocios colapsan. Según Moody's, los aranceles de Trump costarán $200 mil millones en PIB, y los latinos pagan el precio más alto con su esfuerzo, su resiliencia, su orgullo. En X, un post viral decía, Trump enloquece, pero los latinos resistimos. China, con el yuan digital, evita el dólar, mientras BRICS, con Nigeria e Indonesia, representa el 37% del PIB global, según datos, desafiando al FMI y al Banco Mundial. Esto no es solo una guerra tecnológica, es una batalla por el futuro, y los latinos están en el centro, luchando contra la traición de Trump. La historia de esta crisis comienza con la ambición de Trump, que prometió proteger a América, pero desató el caos con aranceles que encarecen todo, según X. China, con su Valle del Dragón, lidera la innovación, mientras Trump, enloquecido, impone aranceles del 50% que provocan represalias chinas, encareciendo el 60% de los minerales raros, según datos. Los latinos, que sostienen la economía, enfrentan un aumento devastador en los costos. En California, los smartphones son un lujo. En Texas, los autos son imposibles. En Miami, los negocios quiebran. En Chicago, la inflación aplasta a las comunidades. Según Reuters, el S&P 500 cayó 700 puntos en un día, y Goldman Sachs advierte una recesión con un 35% de probabilidad. Trump, en su furia, traiciona a los latinos, mientras China, con el yuan digital y chips de 5 nanómetros, redefine el mundo. Esto no es protección, es destrucción, una traición que hiere a los latinos con una ferocidad implacable. ¿Por qué traicionar a los latinos? Porque nuestra fuerza inquebrantable desafía la furia de Trump, porque nuestro orgullo latino es una amenaza para su odio. En California, los latinos marchan, exigiendo justicia, no nos callarán. En Texas, organizan redes de apoyo para sobrevivir a la inflación. En Miami, luchan por mantener sus negocios. En Chicago, alzan la voz contra el caos económico. En X, un post viral decía, Trump enloquece, pero los latinos somos imparables. Trump, en su furia, encarece todo, mientras China, con el 20% del mercado de chips, domina la tecnología, según datos. Los latinos resisten, porque nuestro orgullo es más fuerte que su odio, porque nuestra fuerza es imparable. El impacto es devastador. En California, los latinos no pueden comprar tecnología por los precios disparados. En Texas, fábricas cierran por la escasez de chips. En Miami, negocios latinos colapsan. En Chicago, la inflación aplasta a las comunidades. Según Reuters/Ipsos, el 43% de los latinos temen no poder sobrevivir a la crisis económica. Según Moody's, los aranceles de Trump costarán $200 mil millones en PIB. Sin los latinos, la economía estadounidense se derrumba. América pierde su fuerza. Pero los latinos resisten con orgullo. En California,
Marchas de 10.000 personas rugen. No nos vamos. En Texas, los latinos crean redes de apoyo. En Miami, luchan por sus negocios. En Chicago, alzan la voz. En X, un post decía, Trump enloquece, los latinos somos imparables. México condena los aranceles, según X. BRICS, con el 37% del PIB global, apoya a los latinos. Europa y Asia invierten en América Latina. Trump ataca, el mundo nos abraza. Esta lucha es global. BRICS desafía al dólar, según datos. Los latinos inspiran, construyen, triunfan. Trump y Nunuscalara. Hispanos sin miedo, alcen su voz en X. Somos 62 millones, imparables. En nuestro próximo vídeo, seguiremos luchando contra Trump. No tenemos miedo. Hispanos sin miedo, juntos somos imparables.